Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes, tanto desde aquí, de nuestra comunidad, personas tan lindas y maravillosas. ¿Sí saben que usted es una persona linda, hermosa, maravillosa y grandiosa en el nombre de Dios? ¿Sí sabían eso o no? Claro que sí, desen un fuerte aplauso, claro que sí. Ay, Padre, pero no tengo pelo. Yo tampoco tengo pelo y mire, ¿sí? Porque somos hijos de Dios, somos un regalo y por eso nosotros somos una bendición. Mis queridos hermanos, hermanas, mire tan bonito la palabra de hoy que se nos expresa. Primero vamos a hablar de la primera lectura del Evangelio, pero también vamos a hablar de una santa que nos acompaña en ese día como Santa Catalina de Siena, una mujer que entregó su vida desde muy temprana edad, una mujer que quiso entregarse de corazón al Señor. Y por eso vemos que la primera lectura que se nos presenta es hermosísima, porque nos damos cuenta si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Porque nos dice, queridos hermanos, os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Por eso su nombre, dice, significa Dios salva. Yo, con todo respeto a las distintas lugares o países donde me estén viendo, para mí no le pondré a alguien Jesús, porque el nombre de Jesús es muy sagrado y lastimosamente a veces se maltrata cuando una persona no está en conversión. Claro, se enseña que si usted gusta poner un nombre a una persona bíblico, pues es algo bien bonito, importante. Pero si esa persona quizás no se nos enseñan los valores cristianos, no se le enseña esa palabra, pues puede maltratar ese nombre. Y más el nombre de Jesús, porque Jesús es el Dios que viene a salvar, es el Dios de la vida que viene a romper toda maldición, toda cadena. Y por eso nos dice o nos expresa la primera carta de San Juan: Dios es luz sin tiniebla alguna. Por eso Dios vino a reconciliarnos, porque vemos que en el Antiguo Testamento, o más bien desde la creación del mundo, el mal quiso manchar la creación, y al mancharla, pues viene Jesús a limpiar esa mancha de pecado, entregando su sangre por nosotros. De ahí es lo que nos dice: Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Si decimos amar a Dios, significa que no solamente es decir los labios para afuera, sino que también, como cristiano que soy, como discípulo de Jesús, yo lo sigo por amor. Tengo un diálogo de amigo. ¿Quién tiene aquí amigos? Levante su mano. ¿Sí? Yo también tengo amigos, ¿sí? Y usted habla con ese amigo y le cuenta, y usted cuando lo ve, ¿qué primero le expresa? ¿Qué le da a usted cuando ve a su amigo? Alegría. Usted muestra esos dientes de oreja a oreja, y usted se siente feliz, contento, más contento que marrano estrenando lazo, ¿sí? No, es una expresión que digo, no es que diga que usted, no le estoy diciendo a usted, ¿sí? Es una expresión. No, ¿sí? Pero quiero decir con esto que nos damos cuenta que así debe ser con nuestro amigo Jesús. Nuestro amigo es alguien grandioso, alguien que quiere salvarnos, pero sobre todo cómo vivimos en la oración. Para encontrar ese amigo hay que entablar una relación, porque si no hay una relación de amistad, ¿cómo vamos a conocer ese amigo? Ese amigo también nos dice San Jerónimo que hay que conocerlo por medio de la Sagrada Escritura. Pero a nosotros muchas veces como católicos nos da pereza. Yo no sé por qué esa pereza, y es un pecado capital, porque nosotros al contrario debemos degustarnos de la palabra, porque la palabra viene a traernos vida, y venimos a conocer esa historia tan hermosa, que no solamente es una historia, algo que quedó ahí como histórico, sino es algo real que nos enseña que nosotros debemos caminar en Jesús, en ese amigo tan bueno, en ese amigo que nos enseña un camino, una verdad, y a tener no solamente una vida que está aquí o que la tenemos corporalmente, sino que va a ser una vida eterna si tú y yo somos fieles a esa amistad de amor. Pero mira lo que nos dice más adelante: ¿cómo podemos mentir? ¿Cómo podemos maltratar? O quizás cómo podemos vivir en tinieblas, cuando la gente dice: ¿para qué ir a misa?
¿Para qué oro si Dios no me escucha? Son expresiones que se dan y que muchas veces nosotros mismos nos dejamos robar la bendición, porque hay un amigo que nos ama, que siempre está a nuestro lado, pero por la desesperación, por la angustia o por estas situaciones que se nos acontecen en la vida, muchas veces nosotros, en vez de orar y confiar en Dios, nos desesperamos. Y comenzamos a maldecir, decir, no, pues nos va a ir mal, no, pero ¿para qué? Si Dios me tiene esto, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora me van a quitar? O sea, siempre son expresiones negativas, sabiendo que hay un Dios que nos ama, que nos protege, que siempre está para darnos su luz. Y por eso, mis queridos hermanos, hermanas, es ahí donde yo tengo que aferrarme a esa promesa, a la promesa de Dios, que si soy fiel, Él siempre dará sus más hermosas y ricas bendiciones. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mis hermanos, nuestra fe y nuestra vida en Jesús tiene que también ser no solamente una palabra muerta, una expresión solamente decir sí creo, no, sino que también nos damos cuenta que así como los hechos de los apóstoles, y usted va a escuchar en estos 50 días de la preparación de Pentecostés, vivían en un solo corazón, en una sola alma, compartían juntos, o sea, vivían un cristianismo de amor, de bendición en el nombre de Jesús. Por eso nosotros también debemos vivir ese cristianismo, pero haciendo caer en cuenta desde el amor de Dios. Mire que nosotros en este tiempo tan hermoso, en el siglo XXI, tenemos un regalo como nuestro Papa Francisco, con unas palabras que queman el corazón, que entran a lo más profundo del ser y que verdaderamente cuestionan. Pero son palabras que dan para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que seguir siendo, o más bien seguir a Dios y también ser fieles a ese Dios de bondad, a un amigo que se entrega por nosotros. Eso lo hace Jesús. Él no tiene duda ni escatima en entregar la vida por sus amigos, sino al contrario, siempre está ahí. Incluso la historia de la iglesia nos cuenta que una vez cuando San Pedro estaba en Roma y estaban persiguiendo, maltratando y matando a los cristianos, se devuelve el Señor. Y entonces, o más bien se devuelve Pedro. Y al devolverse, el Señor va con la cruz. Y entonces le dice Pedro, Señor, ¿qué vas a hacer? Y dice una expresión tan hermosa, dice, me voy a crucificar por ti. Porque otra vez Pedro iba a ser la expresión de negar o de huir. Y entonces cuando se dio cuenta dijo, no, Señor, yo voy. Y murió en la cruz, murió en el martirio. Pero nos damos cuenta que ese amigo es fiel. Por eso Él viene a traer palabras de vida eterna. Y dice una expresión del evangelista, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Mira tan hermoso esto. ¿A quién iremos, mis queridos hermanos y hermanas, si Él tiene una palabra para ti? No sé cómo te encuentras hoy, porque sé que algunos se encontrarán cansados. Yo me encontraba como el atleta, imagínense, ya estaba así, ¿sí? Para dar una misa, pero también para venir a compartir con ustedes. Y claro, el cuerpo termina cansado, pero eso es lo de menos, con tal de dejar la huella de Cristo. Por eso el amor de los amores quiere estar en tu corazón. El amor de los amores no solamente se queda aquí, sino que quiere ir con nosotros a nuestra casa, a nuestro trabajo, a los distintos lugares. Todo depende si tú y yo invitamos a ese buen amigo, porque Él nunca nos defrauda. Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mis hermanos y hermanas, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, dice la palabra de Dios, y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Hay que reconocer y hemos pecado, y por eso existe este hermoso sacramento de la penitencia, donde yo he visto la misericordia de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, ver donde hay corazones destrozados. Por ejemplo, una hermanita una vez me decía, no le voy a contar el pecado, sino al contrario, lo que voy a decir, Padre, ¿yo merezco el perdón de Dios? Claro que sí. No es que viene a reconciliarse, viene a humillarse, no delante de la presencia del sacerdote, sino en la presencia de Dios, a reconocer sus faltas. Y cuando reconoce sus faltas, ¿cómo no va a haber misericordia de Dios?
Porque el corazón está triste, agobiado, cansado, con ganas, como decimos la expresión nosotros aquí en Colombia, con ganas de botar la toalla. Pero cuando se siente ese sacramento tan hermoso como ese bálsamo, se siente ese amor de Jesús. Y como la expresión, como también dice la película del Gran Milagro, algo muy hermoso que dice, y decía la persona cuando salía a la confesión, decía, Él está vivo. Qué hermoso, mis hermanos. Y también una expresión tan bonita de esta película dice, el dolor tiene que ser compartido, tiene que ser compartido, para ser comprendido. El dolor que tiene que ser compartido para ser comprendido. Significa, mis hermanos, hermanas, que vemos que hay que reconocer nuestras faltas, pero también tenemos que dejar el pecado. Muchas veces nos cuesta dejar el pecado, nos instalamos en el pecado. Y creemos que estamos haciendo bien y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos abriendo portales, maldiciones, ataduras. Y por eso debemos esforzarnos para saber reconocer nuestras faltas, perdonar. Perdonar no es fácil. Y por eso el Padre nuestro nos lo recuerda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, perdónanos como también nosotros perdonamos. Pero aquí dice, ¿verdaderamente perdonamos? Ahí está la cuestión. Porque es fácil juzgar, señalar, pero también a veces no es fácil cuando alguien te trata mal y uno dice, uy, uno siente como, ¿cómo se siente uno? Si uno como siente como un ardor, como una rabia, como un enojo. Pero ahí es donde tenemos que entregarle a Jesús. No es fácil perdonar. Sin embargo, nos recuerda el apóstol San Juan que debemos perdonar. Primero, dejar toda obra de tiniebla. Después, acercarnos al sacramento del perdón. Y de ahí, mire lo importante, nos limpiará de toda injusticia. Si alguien te está haciendo daño, si alguien te está maltratando, pues Él estará contigo. Y cuando tú menos lo pienses, la obra de Dios se reflejará. Porque todo aquel que espera en el Señor tendrá bendición. Amén, démosle un fuerte aplauso. Y entonces, mis hermanos, hermanas, por eso dice, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por eso, mis hermanos, hermanas, hay que tener misericordia. No es fácil porque nosotros tenemos a Dios, otros no lo tienen a Dios. Debemos luchar y expresar ese amor que tenemos hacia Dios, porque el que tiene a Dios está vivo. El que tiene a Dios se notará, porque en su corazón habrá paz, regocijo y confianza. Por eso, mis hermanos, dice el salmista, bendice alma mía al Señor. Bendecir todos los días, cuando me levanto, cuando estoy haciendo un oficio, cuando estoy trabajando. ¿Debo qué? Bendecir. Bendecir, que viene de dos palabras latinas, bendicere, que significa el bien que procede de Dios o hablar bien. Y ese bien que procede de Dios, nosotros debemos bendecir, nunca ¿qué? Maldecir. Porque si maldecimos, traemos muerte para nosotros mismos. Pero nuestro corazón, nuestra alma o nuestro ser, debemos bendecir, aunque haya dificultades, aunque haya un machucón y cuando usted sienta que se pegó y se machucó y sintió que los ojos se le unieron, ¿sí? Que le sudó el cuerpo y usted dice, bendito sea Dios. Qué difícil es bendecir, ¿sí? Pero debemos decir, ¿no? En vez de decir, usted dice, bendito Dios, ¿sí? Y lo ofrezco por un pecador. Ahí está la expresión del dolor. No es solamente decir, y una expresión, pues, cuando usted siente un machucón, lo va a sentir todo el cuerpo. Es algo bien curioso. Usted se machucó el dedito, pero ¿qué siente el dolor? Todo el cuerpo. Es algo misterioso, pero es verdad. Y a su vez, uno se queja. No, ofrezcámoslo. Y usted verá la bendición de Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, hermanas, mire la expresión de nuestro amado Jesús.
Le da gracias al Padre. Le dice, papito Dios, gracias. ¿Y cómo le da esa acción de gracias? Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Dios quiere gente sencilla. El reino de los cielos no es para complicados. Dios le ha dotado a gente de inteligencia y bendito sea Dios. Eso no es malo. Lo malo es cuando se malutiliza, cuando se daña, cuando se maltrata, cuando se manipula. Ahí sí atenta. Pero de resto, Dios invita que tenemos que ser sencillos. La diferencia es que si Dios nos ha regalado algún estudio, eso es para el servicio, no solamente para nosotros, sino para los demás, para ayudar. Si Dios me dio la inteligencia, es para compartirla con mi hermano y ayudar para que mi hermano también sea ese ser que tenga ese regalo también para defenderse en la vida. Pero mire lo que hizo el Señor. Quiso llamar a pescadores, publicanos, quiso llamar hasta un ladrón, pero el bendito no se convirtió. Ese ladrón fue difícil. También a una mujer que estaba en la prostitución, María Magdalena, donde salieron ¿cuántos demonios? 7. 7 significa perfección. O sea que 7 demonios que se tuvieron que ir en el nombre de Jesús. Y mire que cómo esta expresión tan hermosa, y mire cómo Dios vino a rescatar la dignidad de la mujer también. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, mire cómo Dios le da gracias, o Jesús le da gracias a papito Dios. Y esa expresión tan hermosa del evangelista de San Mateo, y dice, sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. O sea, una relación hermosísima, filial, de entrega, de saber escuchar, de saber acatar esa orden, pero no por obligación, como porque le tocara, sino por amor, para salvar a la humanidad. Por eso lo hizo el Señor. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Y entonces, mis hermanos y hermanas, ojalá usted esa cita bíblica, San Mateo 11:28, usted la tenga bien grabada. O de San Mateo 11:25 al 30. Cuando usted comience a maldecir, ¿sabe que no debe qué? Maldecir. Porque Jesús le dio gracias ¿a quién? A papito Dios. Pero también cuando usted se sienta que usted bota la toalla, que está cansado, que está enojado, que siente ganas de llorar, que mejor dicho quisiera mandar a todo el mundo a un lado, aquí está la expresión. Más adelante dice, vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Primero, entregar nuestras cargas. Y muchas veces nosotros venimos a misa, yo sé que aquí no, pero en otros lados, la gente escucha la misa, pero no sabe ni escuchó la palabra. Muy bonito habló el Padre, pero no me acuerdo del evangelio que me dijo. O a veces pasamos como pues desapercibidos. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces no ponemos atención. Pero mire lo que nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados. Sí, usted, el que se encuentra con problemas, su esposa, que si quizás hay dificultad en el hogar con su esposo, con su esposa, o hay infidelidad, o hay maltrato verbal, o quizás usted siente que las personas que están a su lado no son sus hermanos, sino sus esclavos. Entonces, ¿qué generas tú? ¿Amor? ¿Odio? ¿Resentimiento? ¿O ternura? ¿O paz? ¿O confianza? Por eso nosotros tenemos que ser los discípulos de Jesús. Levanten las manos que son discípulos de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí. Y un discípulo de Jesús es aquel que se le nota el amor. Un discípulo de Jesús es aquel que sabe escuchar. Un discípulo de Jesús no es aquel que se estresa, sino al contrario, que es paciente. Es difícil ser paciente. Mire, paciencia. Viene de dos palabras, paz y ciencia. Interesante, ¿o no? Tener esa paciencia para saber actuar. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a ver esta santa, como Santa Catalina de Siena, que es también, mire esos títulos tan hermosos: Virgen y doctora de la Iglesia, y también a su vez patrona de Europa. Ojalá pidamos
a ella también, a los santos, especialmente porque imagínese que hasta incluso se está perdiendo la fe en Europa. La gente no cree. Hasta hay expresiones muy feas de la hostia, como si la hostia fuera cualquier cosa. No, es el cuerpo de Cristo. Y por eso, mis hermanos, mire esa muchacha. Santa Catalina nació en el año de 1347 en Siena, hija de padres virtuosos y piadosos. O sea, tenía una inteligencia y una piedad. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde una corta edad y tenía un gran amor hacia la oración. O sea que nosotros debemos, ¿qué? Orar. Un gran amor. Cuando nosotros oramos significa que buscamos ¿a quién? A Dios. Y cuando buscamos a Dios en la oración, lo estamos amando. Mire tan bonito esto. Tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. A los 7 años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los 12 años, la madre y la hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio, y así comenzaron a alentarla a prestar más atención a su apariencia. Para complacerlos, ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas que se estilaban en esa época. Al poco tiempo, Santa Catalina se arrepintió de esta vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial y así comenzaron a frustrar sus devociones, privándola de su pequeña cámara o celda en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y oración. Ellos le dieron varios trabajos duros para distraerla. Santa Catalina sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre todas sus ocupaciones se consideraba siempre a solas con Dios y a donde no podía entrar ninguna tribulación. Mire tan bonito esto. Y también por esos hermosos escritos. Para ser doctor tiene que tener unos escritos. Y mire tan hermoso de ella. Ella que amaba a Dios desde muy pequeña. Hay gente que siente eso tan feo. A mí, les ha pasado también a unas personas que les estoy guiando espiritualmente y entonces antes vivían en el pecado, ahora conocieron a Dios y entonces los papás, hay un papá que le dice, pero ¿para qué rezar tanto? ¿Para qué reza? Porque Dios es la fuente vital, mis hermanos, hermanas. Sin Dios estamos muertos. Y por eso hay que buscar al amor de los amores. ¿Qué tal yo como sacerdote no tenga a Dios? Pues me siento muerto, porque no estaré aquí celebrando misa con la alegría, con el gozo que siento en mi corazón. Imagínese, trotando y yendo a tal lugar, ¿sí? Y pues chévere, y sudando, pero chévere, porque es mi Señor, es mi Jesús. ¿Y qué tal si falta ese amor? Falta todo, mis queridos hermanos, hermanas. Es como si usted, si no estuviera el aire, ¿qué pasaría? Se muere. Así mismo. Entonces, mis hermanos, hermanas, mire importante esta santa. Intimidad y celebraciones esponsables con Jesús. Como una consagración más formal a Dios a los 10 y a los 18 años, Santa Catalina recibió el largo hábito blanco y negro deseado por la tercera orden de Santo Domingo. El hecho de pertenecer a una tercera orden significaba que la persona viviría la espiritualidad dominica. Pero en el mundo secular, ella fue la primera mujer soltera en ser admitida. A partir de ese momento, su celda llegó a ser su paraíso y se ofrecía a sí misma en oración y mortificación. O sea, mire, esa mujer no le importaba la soledad porque estaba Dios. Trabajaba con amor, no se quejaba, paciencia, oraba y aparte de eso, se mortificaba. O sea, una mujer que amaba a Dios totalmente. Totalmente en el siglo XIV. Una entrega total, incondicional. Por eso, mis hermanos, debemos enamorarnos de Dios. Si usted no se enamora de Dios, está corriendo riesgos. Pero si usted se enamora de Dios, mi querido hermano, hermana, si nos enamoramos de Dios, entonces tendremos todo. Yo quiero enamorarme más de Él, realmente. Y debo luchar porque a veces el mal quiere meterse para apagarme ese amor. Pero como dice Cantar de los Cantares, ¿dónde está ese amor? Amor de mi alma, llévame contigo. Cuando te encuentre, no te soltaré. Cuando me encuentres, no me soltarás.
Mire esa expresión del Cantar de los Cantares. Y si usted se quiere enamorar de Dios, lea ese hermoso libro, Cantar de los Cantares. Es algo bellísimo, mis hermanos, porque nuestro corazón debe palpitar de amor, así como se le nota a don Domingo. Mire, tan bonito, si don Domingo está enamorado de Dios, se le nota, ¿sí? A pesar de que es un hombre casado, se está enamorado de Dios, y por eso trae a su esposa, que también usted debe estar enamorada de Dios. Pero es algo muy hermoso, mis queridos hermanos y hermanas, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Por eso no hay que tener miedo, como dice Romanos 8:31, ni a la persecución, ni al hambre, ni a la desnudez, ni incluso a la muerte. Porque si está el amor, por causa de Él somos muertos, pero saldremos más que vencedores en nombre de Él, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y nuestra Madre, la Virgen María, Madre del Amor, interceda por nosotros. Amén.